Bienvenidos a Guía de Campo. Mi nombre es Miguel Barba, ingeniero agrónomo, y en este programa vamos a hablar de nuestros cultivos, tanto frutales como tradicionales, de manera general y tratando de ayudarles a ustedes con algunos tips técnicos que puedan ser de beneficio para el producto que ustedes estén cultivando. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la vid. La vid de mesa, o sea, la vid se divide en tres cultivos o tres productos finales distintos, que es la vid vinífera, la vid de mesa y la vid pisquera. Como generalidades, la vid a nuestro país llegó junto con los colonizadores, con los españoles, quienes traían este producto para apoyar las Eucaristías. Por lo tanto, viéndolo desde ese punto de vista, la vid vinífera fue el primer cultivo que nosotros conocimos. Introdujeron la cepa país, cepa que actualmente aún existe en nuestro país, principalmente en la zona del secano costero de la octava región, donde se sigue cultivando y se sigue produciendo un vino de muy buena calidad, de mucho cuerpo. En general tenemos nosotros manejos bastante similares para los tres tipos de productos que obtenemos finalmente. La vid es el principal cultivo de nuestro país, hablando de vid de mesa, que ocupa alrededor de unas 54.000 hectáreas, siendo el total de vid cultivada unas 178.000 hectáreas. De estas 178.000, 114 están destinadas para lo que es producción de vinos. El 80% de estas 114.000 hectáreas están orientadas para vino tinto y el restante es para vino blanco, donde las principales variedades están Cabernet Sauvignon, Merlot y Carmener. Carmener de principal importancia para nosotros porque es nuestra cepa de distinción internacional y de reconocimiento internacional por ser propia. En el caso de la uva de mesa tenemos muchísimas variedades, tenemos variedades con semilla y sin semilla. Dentro de estas tenemos Red Globe, Thompson Seedless, que son sin semilla, Flame Seedless, Crimson, Sugron, etc. Y nos faltaría la uva pisquera, donde tenemos alrededor de unas 10.000 hectáreas. Dentro de estas se cultivan principalmente 5 de las 13 que el SAC reconoce de producción de uva pisquera, que son la Moscatel, Rosada, Alejandría de Austria, la Pedro Jiménez y la Torontel. Estas se cultivan de mayor importancia y se restringen a la cuarta región, de donde sale el producto denominado pisco, con denominación de origen y que también tiene una importancia internacional. Hablaremos ahora sobre todo el proceso productivo. Nosotros tenemos que empezar plantando nuestra vid, sea para producción de vino, de pisco o de mesa. Para eso tengo que considerar yo las variables donde voy a establecer qué tipo de planta voy a poner para saber qué sistema de conducción. Los dividimos en tres en el caso de la vid: mesa, vino y pisquera. Para mesa y pisquera normalmente se conduce a través del sistema de parronal español. En el caso de la vid de vinífera, tradicionalmente se cultiva a través de lo que son las espalderas. Esto es para aprovechar, es porque tradicionalmente se ha hecho así, y también para poder aprovechar las variables climáticas, para dar mejor características al vino especialmente, y también para tener una mejor disposición de la fruta dentro de nuestro terreno y poder tener también una mejor producción. Para ello, nosotros también tenemos que fijarme de otros aspectos productivos como es la poda. La poda es el primer proceso de raleo que yo hago y de selección de la fruta, cuánta fruta voy a dejar. Por lo tanto, si usted quiere estimar su producción, lo puede hacer a través de la poda, pero tiene que apoyarse a través de lo que son análisis de yema u otros análisis que le permitan a ustedes predecir cuánta fruta comercial usted va a sacar. El análisis de yema es bastante sencillo en el caso de la vid y es una herramienta muy útil. Los invito a ustedes a poder usar ese tipo de herramientas para que tengan una buena producción dentro de lo que es su huerto y además una buena distribución de la fruta dentro de la estructura del parronal español en el caso de uva pisquera o uva de mesa. Otro aspecto súper importante es lo que es la fertilidad. Volvemos a lo mismo, conocer mi terreno, es decir, saber qué tipo de suelo tengo, qué características de fertilidad, de materia orgánica tengo yo presentes para solamente fertilizar con lo que yo necesito.
Normalmente la fertilización está indicada en relación a 90 partes o unidades de nitrógeno, 15 unidades de fósforo y 75 de potasio. Pero le recuerdo que eso está determinado por lo que usted tenga en el terreno, para que no invierta más de lo necesario y por lo tanto la rentabilidad de su cultivo sea aún mayor, que es la finalidad de nuestro negocio. La materia orgánica también es muy importante, nos ayuda a controlar algunas plagas, regular pH, mantener una buena estructura, a que tengamos mayor o menor disponibilidad de algunos nutrientes. Por lo tanto, es muy importante que usted conozca, maneje y tenga siempre presente un porcentaje de materia orgánica en su suelo. Eso nos ayuda a tener también plantas sanas. Tener plantas sanas significa que las enfermedades y plagas nos van a atacar con menor daño. Dentro de las enfermedades, las más comunes en el caso de la vid, tenemos botrytis cinerea, oidio y mildiu. Oidio normalmente ataca desde que empieza la brotación hasta lo que es la pinta. Después ya pasa a ser un problema secundario o menor, pero después tenemos el problema de botrytis, que empieza desde lo que es pinta hasta cosecha y post cosecha, cuando el grano de la uva empieza a ganar azúcares, se vuelve mucho más importante, es importante controlarlo. En el caso de las plagas, tenemos plagas de bastante importancia, burrito de la vid, conchuelas, polillas de distinto tipo. Principalmente en este caso tenemos un problema bastante importante con lo que son la aloesia botrana, que no solamente nos está afectando a la vid, sino que en años anteriores ha causado bastante problema en lo que son arándanos, por ejemplo, y el complejo de chanchitos blancos, que nos ocasiona muchos problemas y que pueden ser rechazo en algunos mercados donde nosotros queramos exportar. Por eso que es importante su control. También es importante mantener el riego. Una buena nutrición y un buen riego nos mantiene una planta equilibrada. Una planta equilibrada es una planta más sana y por lo tanto una planta que nos da una fruta de mejor calidad. Terminamos con la cosecha. Yo me baso en índices de cosecha, de diámetro, de color y de cantidad de azúcares, grados Brix. Pasa packing, la limpio, la selecciono, la peso, la embalo y la llevo a frío. Es importante que este proceso sea rápido porque la uva es un producto vegetal vivo que respira, transpira. Mientras mayor tiempo pase dentro de la bolsa una vez embalada sin pasar a frío, vamos a tener problemas porque la fruta puede llegar, pensando en que el tiempo de destino a nuestros mercados finales son alrededor de 25 o 30 días, es un periodo bastante largo. Si yo no tengo precaución, en la primera instancia voy a llegar con un producto final de mala calidad, que no es la idea. Hablamos en general de lo que es la producción y el proceso productivo. Les quiero mencionar ahora algunos tips de importancia técnica que es muy necesario poder tenerlos en cuenta y considerarlos. Partiendo por todo lo que son los análisis de laboratorio, apoyando a la agricultura, son una herramienta bastante útil y práctica que nos permiten generar un mejor negocio, es decir, reducir la rentabilidad. Por ejemplo, el análisis de suelo. Con una simple muestra de suelo de su terreno, usted puede saber cuánto nutriente tiene ese suelo para que se le entregue a las plantas. Por lo tanto, usted ya no tiene que aplicar esa misma cantidad de nutrientes que está establecida como una receta. Actualmente eso no se debería hacer, yo debería usar esas herramientas. Lo mismo con el caso del análisis de raíces. ¿Por qué analizo yo las raíces en el caso de la vid? Porque la raíz acumula ciertos nutrientes que van a estar disponibles para cuando la planta, en este caso un frutal de hoja caduca, brote y empiece nuevamente su crecimiento más activo, florezca, produzca fruta, etc. Todos los procesos fisiológicos que la planta necesita, parte de los nutrientes están en las raíces. Por lo tanto, tengo que conocer cuánto tiene para yo, la diferencia, aplicarla y no excederme en la fertilización. Otro análisis importante es el análisis de yema. ¿Qué me permite y para qué me ayuda? Para distribuir la cantidad de fruta, para dejar la cantidad de fruta que yo quiera tener en mi terreno, 18, 20 mil toneladas, usted las puede manejar en base a ese análisis, distribuir la fruta dentro de la superficie que yo destiné para que crezca mi planta por el sistema de conducción que yo manejé, y eso me permite tener plantas más equilibradas en cuanto a fertilización y en cuanto a carga frutal, y por lo tanto que yo obtengo un producto final de mejor calidad. La calidad
va a estar dada por la condición de la fruta que finalmente se expresa en post cosecha, por eso que es importante. Otro tips bastante necesario de actualmente manejar es el manejo integrado de plagas. Como su nombre lo dice, es manejar de forma integrada las plagas que me atacan. Es decir, primero tengo que conocer mi plaga, conocer su biología, cómo ataca, en qué estado este insecto me va a dañar, qué va a dañar, dónde habita, dónde se encuentra, dónde se refugia. En base a eso yo voy a obtener un control más óptimo. Tengo que conocer también qué tipo de control puedo hacer, control biológico, un control mecánico, un control típico o control a través de productos químicos, donde también tengo que conocer, en el caso de la fruta de exportación, qué productos químicos son los que yo puedo aplicar dependiendo del mercado al cual yo quiero llegar. Y para terminar, nuestro último tips técnico, los invito a que nos acompañen a terreno. Amigos, ¿cómo están? Estamos en Aquater. Aquater es un laboratorio especializado en hacer análisis agrícola de suelos, foliares, riles, agua, frutos, etc. Nosotros hemos mencionado la importancia que tiene este tipo de análisis y estas herramientas, por decirlo de alguna manera tecnológica, para poder potenciar y mejorar el rendimiento que usted tiene en sus campos. Vamos a hablar con los especialistas en el tema para que nos expliquen cuál es la importancia y cuál es el proceso a grandes rasgos desde que usted toma su muestra de suelo, su hoja o su fruto y la envía a un laboratorio, que lo más probable es que usted no sabe qué pasa con esa muestra durante el proceso. Estoy con Jorge, que nos va a explicar y hablar un poco del proceso de lo que son los análisis de suelo y los análisis foliares. Jorge, ¿cómo estás? Hola, bien. Explícanos un poco cuál es el proceso que lleva el análisis de suelo desde que llega la muestra hasta el laboratorio. Bueno, mira, esta es una muestra que ya está tamizada, ¿ya? El suelo llega acá, llega en un envase especial, ya, para donde se toma la muestra, y acá lo que se hace es, se separa y se seca en una estufa a más o menos 40 grados Celsius, hasta tener entre 48 horas, 60 horas, estaría ya lista la muestra para empezar el tratamiento, ¿ya? Después de eso, después que está lista la muestra, se toma y se mete un mortero y se trata de homogeneizar lo más posible. Y después pasa por una etapa de tamizado, que según nosotros trabajamos bajo unos métodos de la CNA, de la ciencia del suelo, ¿ya? Que nos indica que nosotros tenemos que tamizar la muestra menor a 2 milímetros, ¿ya? Estos son los tamices que se utilizan. Este es el tamiz que es de 2 milímetros. Se tamiza la muestra, se homogeniza y está lista para empezar la preparación para la parte química, ¿ya? O sea, la importancia en definitiva es que para un buen análisis es primordial una buena toma de muestra. Sí, sí. Esa toma de muestra involucra... Para que sea representativa. Exactamente, involucra homogeneidad. Es decir, si usted en su campo tiene diferentes tipos de suelo, perfiles de suelo, lo importante es que haga tantas muestras como perfiles distintos tenga. Si no, usted se va a engañar. Si mezcla suelos, va a ser un suelo artificial. El análisis va a estar bien hecho, porque eso está, como ustedes ven, parametrizado, tiene todo un protocolo establecido, eso no va a variar. Lo importante es la muestra que llega de campo. Por lo tanto, como consejo, como usted conoce su suelo, haga tantas muestras como usted necesita para que realmente eso identifique y sea una foto fiel de lo que usted quiere muestrear. Si no, se está engañando usted mismo. Entonces quedamos en que habían tamizado, ¿no es verdad? Sí, estamos hablando del tema del suelo. Queda listo perfecto el suelo. Se tamiza y después se preparan las muestras, se pesan y se hace la extracción de los micro y macronutrientes. Con lo que empezamos lo primero, los macronutrientes se hace una extracción con una solución de acetato de amonio, ¿ya? Y por un tiempo de 30 minutos se hace una extracción con un agitador recíproco que hace 180 golpes por minuto para que sea también homogénea la extracción de la muestra. Jorge, por favor, síguenos explicando. ¿Hace la extracción, la agitación? Se hace la extracción y después pasa a una etapa de medición de metales por un equipo de absorción atómica. Perfecto. Ya pudimos ver toda la parte inicial del proceso cuando llega su muestra desde el campo hasta el laboratorio, sea foliar o sea de suelo. Ahora específicamente vamos a hablar con Marco, que también junto con Jorge son los dueños de Aquater, que nos va a enseñar y nos va a indicar cuál es el proceso posterior a el filtrado de la muestra.
Ok, bueno, posterior a todo el proceso que se hizo con anterioridad, nosotros tomamos las muestras y las analizamos con este equipo. Este es un equipo de espectroscopía de absorción atómica, en la cual se utilizan unas lámparas especiales que están hechas del mismo material que yo voy a leer. En este caso acá vamos a hacer una lectura de hierro y manganeso y podemos ver que la lámpara se encuentra encendida y está emitiendo radiación correspondiente a hierro. Nosotros pulverizamos la muestra a través de este capilar, succiona, se pulveriza junto con el gas, el aire, y sale a través de la llama, y yo con esta lámpara estoy leyendo la concentración del analito que yo estoy viendo. Como nosotros tenemos que partir de unas soluciones conocidas para nosotros hacer una curva para poder nosotros determinar la concentración, tenemos una serie de estándares que en este caso nosotros utilizamos 5 puntos para hacer una curva. Y después que nosotros realizamos esa curva, nosotros ingresamos la muestra y la muestra, el equipo nos va a decir en qué sector de la curva se encuentra y nos va a entregar un valor, ¿ya? Y así nosotros podemos determinar la concentración del analito. Normalmente nosotros sabemos qué concentraciones deberíamos tener en la muestra, por ende sabemos la curva que nosotros tenemos que realizar. ¿Ya? Importante es no hacer diluciones muy grandes para no perder estabilidad en la lectura. Tener siempre un buen blanco, un blanco de reactivo, que es para verificar si ha existido algún tipo de contaminación en el proceso de preparación. También es bueno mantener una muestra testigo, que es una muestra que nosotros hemos hecho una infinidad de veces y nosotros sabemos más o menos en qué concentración vamos a determinar. Eso, más los duplicados de muestra, blanco, duplicado, material de referencia, blanco de preparación de muestra, nos da valores que nosotros podemos presentarle a nuestros clientes con la seguridad de que ese es el valor que nos está dando su muestra. Bueno, Marco, les agradecemos a ustedes, ha sido un importante aporte para todos, para nosotros, poder conocer un poco más en interioridad qué pasa en el proceso del análisis físico, químico de una muestra de suelo y foliar. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir. No se separe de nuestra sintonía. En el segundo bloque, conozca la importancia de la meteorología en el agro, además de interesantes datos para que la vida entregue una excelente producción. Siga con Guía de Campo.